Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días y muy buenos días. Aquí en Línea 1 le esperamos siempre a esta hora en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además en diariousach.cl, también en TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Y por supuesto todas las redes sociales. Aquí comienza Línea 1 con una novedad, porque hoy no está Daniela Figueroa Videla, sino Gonzalo Espinosa Bastías, que la va a reemplazar por esta jornada, que además hoy día entrevista al rector de Natapec hoy día. Claro, reemplazo temporal, y tenemos ahí actividades más tarde por el recibimiento de los cachorros de los USACH, que llegan en este 2026. Y que batieron récord este año de ingreso, Así postulación es. E ingreso. Así que vamos a estar preguntando varias cosas ahí. Bueno, le mandamos saludos a Daniela, que no pudo estar hoy día, y ojalá que se reintegre mañana lo más pronto posible. Esperamos, pero lo importante es que se recupere. Así es. Tranquilo. Vamos a revisar el tiempo. Tiempo. Siempre hay que revisarlo. Sí. Tenemos actualmente 15 grados en la capital, y vamos a tener una máxima, si me permite acá, de 29 grados. O sea, igual se viene bastante caluroso hoy día en comparación a ayer. Ayer estuvo muy agradable en realidad. Sí, y va a bajar igual. De hecho, por ejemplo, mañana van a haber 26 grados de máxima y 13 de mínima, así que ya se está poniendo medio otoñal. Así es, y aquí, bueno, está llegando el otoño de todas maneras. Pero en el sur hubo buenas lluvias, aquí nada, ninguna lluvia sorpresa. Sí, Este año ha estado mezquino. Ha faltado, pero bueno, vamos a ver si llegan las lluvias prontamente. ¿Qué nos cuenta el transporte? Ya. La cuenta de transporte informa de la región metropolitana. Vamos a revisar acá rápidamente. Indica que ahora a las 7:28 hay alta congestión en ruta 78 hacia el oriente entre el kilómetro 20 y 9 debido a flujo vehicular aumentado. Considere tiempo extra en el desplazamiento. También a las 7:22 vehículo detenido en pista derecha al interior del túnel de acceso sur al norte, kilómetro 2, sector La Pintana. Situación genera tránsito lento al interior del viaducto. Eso es lo que indica la cuenta de Transporte Informa de las callecitas de Santiago, como dice nuestra colega Daniela Figueroa. Oiga, y la pregunta del día, ¿por dónde nos vamos? Vamos por el tema de los feriados irrenunciables, que fue algo que se comentó bastante ayer por esta petición que hizo la CPC, su presidenta Susana Jiménez, con respecto a la eliminación de los feriados irrenunciables, porque a juicio de esta organización gremial empresarial merman la actividad económica. Y le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales qué le parece esta situación. Hay 3 alternativas que pueden responder en @radiousach y @tvusach. La primera es, hay que evaluarlo. Segundo. La segunda es inaceptable. Tercero. Y la tercera es correcto. Bien. Ya pues, para que usted participe, y ahora iniciamos el despliegue de las noticias con una síntesis de lo más importante de las últimas horas. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. El gobierno mantiene en suspenso eventuales cambios al MEPCO en medio de la preocupación por el costo fiscal y el impacto en el precio de las gasolinas. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, matizó sus declaraciones el fin de semana sobre el fin de este mecanismo y señaló que aún no hay definiciones claras. De no operar el sistema de regulación de precios a los combustibles, se estima que el precio de las gasolinas podría subir hasta unos 300 pesos por litro de una sola vez. El gobierno retiró del Congreso el proyecto de negociación ramal, iniciativa impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric y que buscaba establecer acuerdos laborales por sector, la que no alcanzó a ser votada en su periodo. En tanto, el presidente Kast defendió la decisión, señalando que no es urgente y enfatizó que la prioridad de su administración está en el crecimiento económico y sobre todo la generación de empleo, llamando a la oposición a ser constructiva para avanzar en la reactivación del país. El gobierno retiró 43 proyectos ambientales, decretos ambientales, que incluían medidas de protección sobre fauna nativa, parques nacionales, además de regulaciones sobre calidad del aire y cambio climático.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente señalaron que la decisión busca garantizar estándares técnicos y jurídicos adecuados, revisando normas que fueron tramitadas durante la administración anterior. El Congreso aprobó la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las fuerzas de orden y seguridad. La iniciativa también modifica su dependencia, trasladándola desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública y establece cambios en el régimen jurídico de su personal, eliminando las asociaciones gremiales. El oficialismo encabezará las instancias claves en ambas cámaras del Congreso Nacional, las comisiones. Tras asegurar las mesas directivas respectivas, la derecha buscará ahora consolidar su mayoría en comisiones estratégicas como Hacienda y Constitución, mientras que el Partido Republicano hizo valer su condición de bancada más numerosa en la Cámara, asegurando presencia en todas las comisiones con 2 o 3 representantes en cada una. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite el recurso de casación presentado por el Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, suspendiendo los efectos de su fallo del 20 de febrero que rechazaba el proyecto minero portuario Dominga. Con esta decisión, la iniciativa recupera de forma temporal su permiso ambiental al restablecerse la vigencia de su resolución de calificación ambiental mientras la Corte Suprema analiza el caso. Y Rusia ha reaccionado a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre tomar Cuba. Reafirmó su disposición a brindar toda la ayuda posible a la isla a través de su Cancillería. Ahí el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia expresó la inquebrantable solidaridad con el gobierno y el hermano pueblo cubano en un contexto que calificó como de confrontación aumentada de forma artificial. Un documento hallado en el teléfono del empresario argentino Mauricio Novelli en el marco de la investigación por la criptomoneda Libra pone en cuestión el posible actuar del presidente Javier Milei al detallar un presunto acuerdo por $5 millones a cambio de su apoyo al proyecto. El memo, recuperado por peritos del Ministerio Público Fiscal tras ser eliminado, estaba dirigido al empresario estadounidense Hayden Davis y describía las condiciones del supuesto respaldo económico, según lo reveló el medio La Nación. Entrevistas en Línea 1. El gobierno del presidente José Antonio Kast aceleró su agenda legislativa, ha puesto urgencia a varios proyectos, sobre todo en materia de seguridad. También se dice que se prepara un plan estratégico global que se está evaluando todavía, no ha trascendido mucho, pero algunos ya hablan de que ya viene. Y además hay una serie de medidas que han sido afectadas por actores que son relativamente habituales y relevantes en el debate nacional en materia de derechos humanos, derechos laborales y otras materias. De todo esto y del momento político vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Aquí tenemos a Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Línea 1. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor, se habla de la retroexcavadora en el Congreso porque dicen que el gobierno entró con el acelerador arriba, retirando proyectos, decretos y otros hechos en el gobierno anterior. Y además porque dice que viene un gran plan que va a redefinir materias económicas, pero ya de un punto de vista más estratégico, no tanto de forma. ¿Cómo está el ambiente político? Mira, lleva una semana Kast, hoy día oficialmente la cumple, y dijimos que este era un gobierno que iba a priorizar los primeros días en términos de seguridad, economía y migración. Hoy día estamos debatiendo sobre combustibles, gratuidad, educación, sobre medio ambiente y proyectos medioambientales, sobre la emergencia, la reconstrucción en Biobío y en Viña del Mar. Estamos discutiendo una cantidad de temas que son una cantidad de temas importantes, zanja incluida, zanja que va, pero que no va, con la foto de la IA, si es que eventualmente, o sea, si el logo del gobierno es el logo del gobierno terminado, no está terminado, estamos trabajando para usted, si es un buen lema, si es un mal lema. Aquí quiero llegar con todo esto, estamos discutiendo muchas cosas. Hay muchas cosas que han pasado o que creemos que han pasado en una semana y que no necesariamente han ocurrido. Gran parte de todas estas discusiones que acabo de nombrar son discusiones que quedaron con la frase de se va a evaluar, vamos a revisar lo que va a ocurrir. Tenemos, como tú muy bien decías, un plan de emergencia, pero todavía no lo tenemos listo para presentar. O sea, es una emergencia, pero no tenemos un plan todavía para presentarle al Congreso. Es un presidente que además abrió discusiones como la discusión de los decretos, las discusiones de los indultos, las discusiones sobre el estallido social, que abrió muchos temas durante una semana. Y eso...
Trump. Trump todos los días tira una Eso noticia. es una estrategia, evidentemente. Pero es una estrategia sumamente riesgosa. O sea, no es una estrategia que esté libre de... Normalmente los presidentes cuando empiezan con 2 o 3 ideas clave para tratar de conectar y tratan de arriesgar bien poco durante los primeros 90 días, cosa de tratar de evitar que esta luna de miel sea corta. La probabilidad de equivocarte en alguno de estos temas cuando tienes tantos temas es muy alta. Por lo tanto, los presidentes suelen evitarlo. Es raro que Kast haga esto de lanzar tantos temas durante una Pero semana. el protagonista es generalmente él, llama la atención. El protagonista es él, pero sabes que, mira, en algunos temas sí está desviando hacia otros ministros. En el caso de la reconstrucción, por ejemplo, Podugi ha tenido un rol muy relevante. En el caso de Mara Sedini, que era uno de los flancos que podía tener esta administración, tuvo inicialmente una agenda con una entrada muy fuerte, pero conforme fueron pasando los días, fue restándose en términos de protagonismo. Parece que el esquema va a ser un cast con ministros sectoriales que dan grandes anuncios y más bien un comité político que va a ir arreglando las cosas por detrás. Y ese esquema, si bien no funcionó para la polémica del famoso cable chino, sí les ha funcionado durante esta primera semana. Ahora, es una primera semana donde naturalmente la agenda pública es una agenda favorable. La gente está mucho más pendiente de lo que hace el presidente que está recién empezando. Los medios de comunicación todavía están un poco más con guante blanco porque están a la expectativa de... A nivel de Congreso, Mario, ¿cómo beneficia al gobierno la alta presencia del Partido Republicano en distintas comisiones que también cuenten con varias presidencias y también con la presidencia tanto de la Cámara de Diputados y del Senado? Sí, el hecho de que tengan las dos presidencias y además la presidencia de la República, o sea, es la señal y es una señal fuerte en términos de que están controlando los dos grandes poderes de este país, pero también tiene un significado en términos de aprobación de proyectos. ¿Y cuál es el tema ahí? Que él ha dirigido la agenda más bien hacia lo administrativo. En términos legislativos tiene solamente 2 proyectos presentados, que son estos proyectos de seguridad. Uno es el de gendarmería y el otro no recuerdo bien cuál es, pero son 2 proyectos que generan cierto consenso. No son los proyectos difíciles que vienen más adelante, son proyectos que se han discutido durante bastante tiempo. Entonces son proyectos que probablemente vayan a avanzar en términos de trámite legislativo y el riesgo ahí es que no esté aprovechando el hecho de que está en su primer año de presidente, que es un año donde naturalmente es más fácil aprobar proyectos de ley, y segundo, que no está aprovechando que precisamente tiene esa presidencia en la Cámara y en el Senado. Que ponen la agenda y las urgencias. Ahora, lo curioso es que abre 3 frentes. Derechos humanos, que es un tema muy sensible para un sector del país, que se activa muy rápido, que son los indultos y el retiro del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos de la Contraloría, para revisar, dice. 2, medio ambiente, retiro de 43 decretos que estaban ya en Contraloría General de la República y de protección a lo largo de todo el país, incluyendo la isla Juan Fernández, que queda hasta ahora en suspenso si se va a aplicar la zona de protección. Y en materia de trabajo, donde además se le produce un debate entre la Confederación de la Producción y el Comercio y el Cardenal, por los feriados irrenunciables. Los curistas quieren que vayamos a misa, los empresarios quieren que vayamos al supermercado. En este escenario de abrir 3 focos con actores concretos, se empieza a generar una política que demuestra que va a haber una decisión de irrumpir, por eso hablan de la retroexcavadora, o son errores. Sí, mira, yo traté de acordarme de todos los temas y se me había olvidado ese también, el tema de los feriados legales. Se metió hasta con los feriados durante la primera semana de gobierno. ¿Cómo? En un país que el feriado es el descanso del pueblo. Sí, si hay proyectos que se aprueban de común acuerdo, son los proyectos de feriado generalmente. Claro. Que generan alguna discusión con los sectores empresariales, pero que en general no tienen mayor espacio de discusión. También las 40 horas. Exacto, se metió con el tema de las 40 horas, con beneficios como la gratuidad. Ha tenido mucha agenda, pero esa agenda no termina necesariamente en una definición. Lo de los indultos no tiene una definición, lo de la gratuidad todavía no tiene una definición y es un recorte a la gratuidad que todavía está acotado, que representa cerca de un 1.4% de las personas que en este momento están en el sistema educacional. Entonces son todos temas, pero con letras chicas. El tema allí es cuáles son realmente los temas que sí se están priorizando, cuáles son los temas que dentro de esta agenda comunicacional tan grande, tan extensa y con tanta información se nos están pasando como por debajo. Porque eso probablemente sí son las prioridades, esos son los temas que sí son prioridad en este momento para el gobierno entrante. ¿Y cuáles serían esas prioridades que identificas tú, Mario?
Sí, yo creo que en términos de agenda económica probablemente sí hay, lo de los recortes, esto del 3%, sí es una meta que van a tener que cumplir. Y es una meta autoimpuesta además, que para algunos ministros va a ser particularmente fácil y para otros ministros va a ser particularmente complejo. Que hasta ahora, salvo por la ministra de Ciencia, la mayoría de los ministros no han dicho cómo lo van a hacer. La ministra de Ciencia... Tienen plazo, además, ahora. Que a nosotros que venimos de la universidad, la ministra de Ciencia por lo menos dijo que no iba a haber recortes de ANIT, sino que los recortes iban a ser administrativos. Pero en el resto de los ministerios no sabemos muy bien cómo va a ser ese recorte, si va a ser un recorte en términos administrativos, de personal, de incorporación de tecnología, o si en definitiva lo que se van a tocar son beneficios sociales. En ministerios como vivienda o ministerios como educación, que son ministerios que tienen mucha ejecución presupuestaria de programas, ese 3% significa una cantidad importante de recursos que no se pueden recortar solo por la vía administrativa, que necesariamente hay que meterse en ciertos derechos, que necesariamente hay que meterse en ciertas cuestiones. Por eso lo de la gratuidad aparece como tema. Es como una especie de sensación de que Kast está probando la respuesta de. Y también tiene una oposición que está muy ansiosa de que Kast se equivoque, está muy ansiosa de que salgan con algún recorte en términos de beneficios sociales y que salgan a discutir, discutir eso. Están como esperando a que se equivoque, pero con demasiada ansiedad. Y así terminamos discutiendo si la primera dama tenía que usar guante o no tenía que usar guante, y cuestiones como esa que van restándole espacio también a la oposición. Con respecto al tema de las bencinas, que este puede ser un tema sensible porque impacta directamente en el bolsillo de la gente, también puede impactar en la inflación. ¿Cómo puede ser eso, digamos, un primer desafío para José Antonio Kast en este escenario donde él presenta una idea con números también de que hay estrechez fiscal y que finalmente este mecanismo, el MEPCO, que venía a compensar el precio de las bencinas para que, digamos, el aumento del precio fuera gradual, no puede ser financiado? ¿Cómo podría...? Siento que ahí hay una encrucijada del gobierno. Sí, mira, hay como una especie de paradoja, porque en teoría este es un gobierno que viene a solucionar las cosas del día a día, de la economía del día a día de las personas, de la microeconomía, no necesariamente o no tanto lo de la macroeconomía, que eso ya está más o menos estabilizado posterior al escenario que tuvimos en algún momento de pandemia. Pero viene sobre todo a eso, viene a las cosas del día a día, las cosas del bolsillo de la gente. Y los combustibles es una cuestión que afecta efectivamente al bolsillo de la gente, no solamente para la gente que tiene efectivamente un auto, sino que también, como tú muy bien decías, eso tiene un efecto sobre la inflación, tiene un efecto sobre otra serie de variables que afectan el día a día de la gente. Eso sí puede golpear eventualmente la línea de flotación. Yo creo que es distinta a la otra polémica, que es la polémica de Quirós versus Graus, esta de si dejaron plata o no dejaron plata, si había plata en la caja o no había plata en la caja. Porque esa es una política, o sea, una discusión más bien que se mueve en el espacio político. Sí. Son dos políticos que se están enfrentando entre sí por si había o no había, por temas fiscales, por temas que probablemente a la gente no le suena mucho un impacto en el día a día, solamente en términos de responsabilidad, pero la responsabilidad en el caso de del gobierno de Boric no era uno de sus principales atributos y la gente no lo valoraba por eso. O sea, uno no le puede pedir austeridad a un gobierno que no prometió austeridad. Uno sí le puede pedir eso a un gobierno como este que sí lo prometió y que prometió que no iba a tener durante los 90 primeros días al menos o durante todo el gobierno recortes significativos en términos de beneficios sociales y sobre todo beneficios sociales que afectan directamente el bolsillo de la gente. Yo siento que de todos los temas que hemos nombrado, probablemente ese sí es un error en términos políticos. Ahora, el tema económico, esto siempre que hay una crisis, la primera crisis de un gobierno, uno le echa la culpa al gobierno anterior. Eso lo hacen todos los gobiernos de todas partes del mundo. Pero para la segunda crisis ya no le puede echar la culpa al gobierno anterior, porque además a la gente ya le perdió el efecto. En el caso nuestro, la situación económica, el factor externo, que no estaba considerado y que vino a cambiar abruptamente la agenda, es tremenda, porque yo estaba mirando las noticias internacionales. Primero, todos apuestan que el conflicto se alarga, tanto así que Estados Unidos le empieza a pedir ayuda a Rusia para que ponga petróleo en el mercado y le levanta sanciones. Por otro lado, también está presionando a China para que China influya. Y los chinos están empezando a influir, pero en forma acotada. Según dicen, hay ciertos acuerdos con Irán de no atacar barcos de países amigos para que salga el petróleo y presionar a los no amigos, que son los aliados de Estados Unidos, empezar a apretarlo. Más allá del juego de la ingeniería política transnacional, existe el hecho que si el petróleo sigue subiendo y se eliminan los mecanismos que de alguna manera permiten detener el impacto inmediato, porque a la larga la tendencia igual se da, pero no es el shock, pudiéramos tener un precio del petróleo que va a subir todo, que se dispare la inflación. Un escenario como eso, ¿lo aguanta un gobierno que está entrando?
Sí, mira, yo tengo argumentos para pensar de que sí y argumentos para pensar de que no. Te voy a decir primero los argumentos de que no. Ellos hicieron campaña con esto, ellos hicieron campaña con el precio que tenía la benzina antes del estallido social y la que tenía después, que pasamos de 800 pesos a cerca de 1.400. Entonces, yo podría pensar de que efectivamente eso es algo que golpea la línea de flotación porque golpea el bolsillo directamente de la gente. Pero también te da un factor de explicación, porque en definitiva no es la gestión de un presidente, no es la gestión de un gobierno lo que explica el alza de la benzina, sino que es una situación internacional. Y eso agrava la sensación de que efectivamente estamos en una crisis, de que estamos en una urgencia. Y como tú muy bien decías, cuando se le acabe el recurso este de que la culpa la tiene el gobierno anterior, la culpa la tiene la política internacional, la tiene Irán, la tiene China, la tienen los conflictos globales, los conflictos en el mundo. Que ese también es un recurso muy utilizado por los presidentes. Yo me acuerdo muy bien de lo del conflicto de Ucrania, cuando decían que estaba aumentando la inflación porque, porque el trigo y no sé cuántas explicaciones más que sumada al aumento al gasto social y otra serie de cuestiones más estaban provocando un aumento de la inflación. Entonces ese también es un recurso, el recurso de la política internacional. Eso es algo que está estudiado también desde la opinión pública. La política internacional en general despierta como una especie de sentimiento de unión, una especie de sentimiento de que todos vamos para el mismo lado y eso tiende a aumentar la aprobación presidencial. El ejemplo clásico de Manuel es el atentado a las Torres Gemelas. Cuando ocurre el atentado a las Torres Gemelas, la aprobación de Bush era muy baja y se eleva a casi el 80%, porque crea ese sentimiento de unión, sobre todo cuando lo que se ve afectado es algo interno por un conflicto internacional. Mario, también quería aprovechar de preguntarte, ¿qué identificas tú como diferencia entre la administración, por ejemplo, de Piñera, cuando asumió, quizás remitiéndonos a su segunda administración, con respecto a la de Kast? Porque se siente que hay mayor intensidad, por ejemplo, pero ¿qué otro factor identificas tú? Sí, mira, yo te propongo hacer la comparación entre tres gobiernos, el inicio de Piñera 1, el inicio de Piñera 2 y el inicio de Kast. Y Perfecto. yo siento que el inicio de Kast se parece más a Piñera 1 que a Piñera 2. Entre Piñera 1 y Piñera 2 hubo aprendizaje. El primer aprendizaje fue que no podía gobernar sin políticos. Pero una de las cosas que aprendió solamente con el estallido social era que no podía descuidar la sintonía con la ciudadanía. O sea, que prometerle a un país crecer al 6% y justificar todo en función de un crecimiento al 6% es algo sumamente irresponsable y que no conecta con la ciudadanía. Y que tarde o temprano la ciudadanía rinde cuenta por eso. Va a esperar durante un tiempo, va a estar calmada durante un tiempo, la oposición se va a pasar de revoluciones y probablemente ahí tengamos ciertos aciertos de Kast. Pero en el largo plazo la gente igual te rinde cuentas. Y esa rendición de cuentas le puede terminar pasando igual que como le pasó a Piñera. Un gobierno de gestión es importante, por supuesto que sí, es importante mejorar la eficiencia de los servicios públicos, es importante mejorar una serie de otras cuestiones más. Pero yo te diría que de los dos gobiernos con respecto al de Kast hay una diferencia. El de Kast la eficiencia la ve desde el punto de vista del control, mientras que Piñera la veía desde el punto de vista del crecimiento. Ser eficiente no es lo mismo ser eficiente buscando expandir que buscando recortar. Kast está buscando ser eficiente recortando. Piñera quería más bien expandir la economía y con ello hacer crecer también las políticas públicas. Sí, controlar las variables y sobre todo retomar quizás el poder, este juego entre la Confederación de la Producción y Comercio, por ejemplo, que los gobiernos de Frente Amplio o de la Concertación se sentaban en la mesa finalmente, ahora como que está tratando más bien de imponer una cierta agenda. Ahora, hay un tema que lo favorece también, que es la oposición. La oposición se las arregló para perder el control de la Cámara de Diputados, donde tenía los votos para tenerla, con una influencia estratégica en lo que habría sido el comienzo del gobierno, porque habría sido un contrapeso efectivo. Lo perdió por pugna que nadie tiene explicación, hasta se habla de la mano negra. En el caso de esta formación de las comisiones, las alianzas, se desarma la oposición y todos negocian por el lado con el oficialismo. En la vuelta anterior negociaron socialistas, PPD y se arreglaron. Ahora DC y PPD se arreglaron. Los socialistas quedan mal, PC mal, Frente Amplio mal. O sea, es una oposición que no tiene nada que la una, que no sean futuras elecciones donde van a tener que juntarse por razón de supervivencia. Pero cada día se nota más débil en cuanto a tener una visión de Chile y algo que poner, un relato sobre la mesa.
Sí, desde el retorno a la democracia, la oposición ha perdido dos veces. Perdió en Piñera 1 y perdió en Piñera 2. Y tuvo reacciones distintas. En Piñera 1 tuvo ese proceso de reconstrucción. Apareció con el gobierno de Bachelet 2, que además estaba encabezado por una figura, que era una figura ampliamente querida por la gente, que despertaba ese sentimiento de unión. Hoy día no tenemos, o sea, no existe dentro de la oposición una figura como la de Bachelet, una figura que una. Entonces, eso ya es una dificultad. Y lo segundo es que tampoco hay un relato. El gobierno de Bachelet 2, independiente de que uno pueda evaluar positivo o negativamente los resultados de esa política, fue un gobierno que apareció con un relato nuevo, de que tenemos que avanzar en transformaciones más grandes, estas 3 grandes reformas. Se terminó aprobando solamente una, con efectos que son dudosos, pero era un gobierno que tenía un relato, que tenía este relato de las 3 grandes reformas. En el caso de la segunda vez que perdieron, lo que apareció fue el Frente Amplio, que apareció con un discurso que era totalmente distinto, que era de reformas más intensas, pero además de mayor transparencia, de una serie de otras cuestiones que rodeaban a la política, de renovación, de ser una generación de renovación. Hoy día no tenemos ninguna de las dos cosas, no tenemos ni una generación de renovación, no tenemos tampoco esa visión de liderazgo fuerte, y tampoco hay dentro de la oposición ese espacio para aparecer con una idea. O sea, la oposición lleva perdiendo las elecciones sistemáticamente desde la elección de Boric en adelante. Y lo mejor que tiene para mostrar durante los primeros días de Kast es criticar a la primera dama por no usar guantes. O sea, realmente ahí hay un proceso que es un proceso que tiene que llevar adelante los partidos de la oposición, de reinventarse, de volver a enganchar con la ciudadanía. Discurso de la desigualdad, hay muchas cosas por donde se puede entrar, pero necesitan tener esa etiqueta ideológica programática que al menos los una, y 2 o 3 liderazgos a los cuales sumarse, a los cuales acoplarse también. Profesor, ha sido un agrado conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, aquí en Línea 1. Una pausa. Es hora de nuestra estación editorial. Bueno, yo lo había mandado a descansar a todo el mundo con... Claro, había mandado un feriado. Un feriado legal, pero irrenunciable, pero fue renunciable. No, yo voy a quedarme con esta conversación con el profesor Herrera acerca de cómo parte el nuevo gobierno, y me llama la atención que parta con 3 frentes que son complejos, sensibles y que podrían obligar a la oposición a levantar alguna voz, alguna... posición. ¿Cuáles son? Tantos son así que incluso en el Congreso está hablando de la retroexcavadora. 1, derechos humanos. Está claro que la mayoría de los chilenos no se moviliza por derechos humanos. Los que se movilizan no son tantos, pero son muy organizados, muy consistentes y tienen influencia. El gobierno retiró de la Contraloría el plan de derechos humanos para el periodo 2026-2029, que es una política de Estado, no es simplemente el programa del gobierno de turno, porque se conversa mucho, están dialogadas muchas medidas, sobre todo con los grupos más afectados. Pero además son 175 medidas, y donde se definía un derrotero en materia de justicia, memoria, y no solo para las violaciones de derechos humanos del pasado, sino de actuales. La integración, la no discriminación, la protección frente a la violencia, eso incluye a las mujeres, la diversidad sexual, etcétera. Y bueno, eso ya despertó a las organizaciones de derechos humanos que están empezando a citarse. Segundo, medio ambiente. Se retiraron de la Contraloría 43 decretos del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver con cosas que los chilenos tienen sensibilidad, sobre todo la gente más joven. Parque Nacional Mar de Juan Fernández queda sin la protección que se iba a instalar de su ecosistema. Aparece la protección de los pingüinitos ahí de Humboldt. Claro, de la ranita de Darwin también. Exacto, y eso son cositas que a los niños les llega mucho. La Reserva Nacional del Salar de Pedernales. Los salares son lo más complejo que hay, la gente no entiende, la gente cree que hay un montón de sal. Es una combinación de agua y la tierra que se mezcla, y al humedecerse todo por el agua en el desierto, la sal sube a la superficie y se generan los salares. Claro. Si tú le quitas el agua, destruyes el salar. Entonces no es llegar y explotarlo de cualquier manera. Es imprescindible cuidar el patrimonio económico incluso de nuestro país. Después, ni hablar de la ley marco del cambio climático, el tema de la diversidad, la estrategia climática a largo plazo que se ha tratado de institucionalizar y que se ha planteado además como un objeto del país. El tema de los efectos invernaderos, las áreas protegidas. Bueno, queda ahí
una serie de trabajos y estudios que habían convocado muchas organizaciones de técnicos, universitarias, organizaciones civiles. Y el mundo laboral, el tercer frente, donde ya se habló de poner en duda el tema de las 40 horas, no se retira, pero queda en duda, queda en el aire. Ahora se retiró abiertamente el proyecto de negociación colectiva ramal. Una de las características de la reforma de los militares, digamos, las leyes del trabajo, es debilitar a los sindicatos. Esa es la verdad de las cosas, porque en todos los países democráticos hay negociación ramal. Chile es un caso atípico y siempre ha sido una demanda del mundo sindical. Claro que se tiró a última hora y sin mucho apoyo, por lo tanto también hay una autocrítica que debe hacerse la oposición de poner las cosas a última hora, pero lo retira. Además las dudas, las 40 horas y ahora el tema del feriado. Los feriados irrenunciables. La gente no sabe lo que es para un trabajador del comercio, una trabajadora, la mayoría son mujeres, que no pueden estar con su familia. Para ella es una bendición estar, porque además las empresas igual venden, no está demostrado que vendan menos. Claro, la gente programa sus compras antes. Absolutamente, cuando fue por la pandemia la gente terminó comprando, no fue una caída brusca, brutal, la gente tiene que comprar y lo compra y se adapta, pero aquí se plantea como que fuera un tema básico para el buen funcionamiento de la economía. No es cierto, a la gente no se le puede mentir, no es cierto, no hay cifras avaladas. La gente compra el día antes o compra el día después. Yo creo que ahí se planteó y llama la atención por qué parte poniendo la pierna arriba, como en el fútbol dice, le puso los toperoles ahí, no sé si usan toperoles ahora, en la rodilla a los sectores que no son partidarios de gobierno, pero estas son medidas que también afectan a la gente que es de gobierno. Claro, ¿y cómo puede afectar al mismo gobierno abrir tantos frentes al mismo tiempo? Claro, porque cómo los administra. Además, se ve que hay cierta improvisación, porque dicen que no lo van a revisar, pero no hacen nada concreto, pero instala una sensación de incertidumbre y de que te van a pasar la planadora por encima. Y eso a la larga debería, a pesar que la oposición ha sido tan ineficiente que ya uno ni sabe, pero debería activarla, en decir, cuidado que lo que viene es grave. Y si no lo hacen los partidos políticos, lo van a hacer las organizaciones sociales, donde se ve que hay más potencial de movilización, como demostraron las mujeres, entre paréntesis, para el día 8 de marzo. Bueno, el país está en el tanteo, iba a ser un gobierno de emergencia para 2 o 3 temas, pero parece que tiene una agenda muchísimo más grande, lo que pensaban algunos que no, que aquí hay una agenda, que esto no es gobierno de emergencia, eso fue un eslogan de campaña. Bueno, eso es lo que está quedando en evidencia en estos días y pilla una oposición desarmada para defender a su gente. Bueno, 8:01, vamos a una pausa y ya regresamos con más información acá en Línea 1. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 2 minutos. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH.
domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Te seguimos acompañando en Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. El gobierno mantiene en suspenso eventuales cambios al MEPCO en medio de la preocupación por el costo fiscal y el impacto en el precio de las gasolinas. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sin embargo, matizó sus declaraciones sobre el fin de este mecanismo de estabilización y señaló que aún no hay definiciones claras de no operar el sistema de regulación de precios a los combustibles. Se estima, sin embargo, que las bencinas podrían subir hasta 300 pesos por litro. Así que lo tiene que pensar bien el ministro. El gobierno retiró del Congreso el proyecto de negociación ramal, iniciativa impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric y que buscaba establecer acuerdos laborales por sector y que no alcanzó a ser votada durante su periodo. En tanto, el presidente Kast defendió la decisión señalando que no es urgente y enfatizó que la prioridad de su administración está en el crecimiento económico y sobre todo la generación de empleo. El gobierno retiró además 43 decretos ambientales que incluían medidas de protección para fauna nativa, parques nacionales, además de regulaciones sobre calidad del aire y cambio climático. Desde el Ministerio del Medio Ambiente han señalado que la decisión busca garantizar estándares técnicos y jurídicos adecuados, revisando normas que fueron tramitadas durante la administración anterior. Y la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite el recurso de casación presentado por el Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, suspendiendo los efectos de su fallo del 20 de febrero que rechazaba el proyecto minero portuario Dominga. Con esta decisión, la iniciativa recupera de forma temporal su permiso ambiental al restablecerse la vigencia de su resolución de calificación ambiental mientras la Corte Suprema analiza el caso. Rusia reaccionó a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre tomar Cuba, reafirmando su disposición a brindar toda la ayuda posible a la isla y a través de su Cancillería, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia expresó además su inquebrantable solidaridad con el gobierno y el hermano pueblo cubano. Eso en un contexto que calificó como de confrontación alimentada de forma artificial. Entrevistas en profundidad. Línea 1. El gobierno retiró de la tramitación el proyecto de negociación colectiva ramal impulsado por la administración de Gabriel Boric, abriendo un nuevo frente en el debate laboral. Desde el oficialismo, el ministro secretario general de la presidencia, José García Rumiñot, descartó presiones de la Confederación de la Producción y del Comercio, mientras la Central Unitaria de Trabajadores criticó la decisión y acusó una interpretación malintencionada del proyecto. ¿Con quién vamos a conversar de esto, Alejandro? Con el secretario general de la CUT, Eric Campos, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Eric? Buenos días. Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Lo tenemos en pantalla. Yo, para ser sincero, con creciente preocupación. No sé usted, secretario general de la CUT, ¿cómo están viendo la agenda del gobierno en materia laboral? O sea, en general yo creo que estamos todos preocupados. Sabíamos de esta agenda, no sabíamos de la celeridad, pero si uno empieza a revisar los primeros meses de Donald Trump y de Milei, pareciera ser que esto es parte del manual de la ultraderecha a nivel internacional, y en materia nacional tampoco es nuevo. Recuerde usted que Jorge Alessandri en el 58 que era además presidente de la CPC, armó su gobierno de los gerentes, y este pareciera ser que es un gobierno de los CEO, ¿no? De los grandes grupos económicos. Por lo tanto, preocupación, más no sorpresa, pero lo que pasó ayer, este retiro del proyecto de ley, es bien extraño, es casi un gustito ideológico, porque yo, sin ser un gran conocedor de la técnica legislativa, bastaba con que el proyecto no se pusiera en tabla. De hecho,
tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, tienen la mayoría en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, el mismo diputado que dijo que la gente que para qué iba a llegar antes a la casa si en realidad la podían asaltar, es el presidente de esa comisión, y por lo tanto bastaba con no ponerla en tabla, por lo tanto un gustito, es una suerte de ofrenda ideológica a los grandes empresarios. Eric, preguntarte por este proyecto que fue presentado por el gobierno de Gabriel Boric, pero en enero. Por tanto, fue calificado como un saludo a la bandera, un proyecto que nació muerto en algún caso, porque no alcanzaba el trámite de la legislación. ¿Cómo evalúas toda esa situación con respecto a este proyecto en particular? Porque en otras iniciativas con respecto al mundo laboral, el gobierno de Gabriel Boric sí tuvo avances. Sí, pues yo creo que sería una equivocación de mi parte calificar el proceso de discusión de lo que significó la ramal solo por la fecha en que lo enviaron, porque efectivamente fue a última hora, más bien, pero yo resaltaría que hubo previo a eso un año y medio de gran diálogo nacional que nos permitió reinstalar un concepto que para muchos pareciera ser un fetiche de sindicalistas, pero para que la gente que nos escucha lo sepa, los trabajadores en Chile tuvieron derecho a negociación ramal hasta el año 73 y en rigor técnico hasta el 79 con el plan laboral de José Piñera que desarticula todo el derecho colectivo en Chile. Yo haría una reflexión más de fondo sobre la fecha en que envió el proyecto de ley el presidente de Gabriel Boric. Yo creo que la izquierda, los que se denominan de izquierda o el progresismo, tiene que discutir para el futuro cuál es el rol del trabajo y de los trabajadores en su proyecto político. Porque efectivamente el presidente lo anunció en 2 cuentas presidenciales y lo envió al final del periodo. Y eso restringió las posibilidades de abrir un debate público, pero en nada eso justifica el gustito ideológico que se acaba de dar el gobierno de José Antonio Kast. O sea, toda una señal. Hay otras medidas que se están tomando, por ejemplo, los feriados irrenunciables, que ahora el gobierno lo pone en duda, no dice nada concreto, no manda un proyecto, pero instala la duda, así va a continuar. Lo mismo pasó con las 40 horas. No hay decreto, pero se va instalando un ambiente que no es receptivo a estos avances sociales. Concretamente, el tema de los feriados irrenunciables, además confronta a la Iglesia con la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Cómo se preparan para encarar una agenda que va a ser de todas maneras adversa? No, nosotros compartimos ese diagnóstico. Como somos, la CUT somos más de 800.000 trabajadores organizados, tenemos una estructura, tenemos que convocar a varias instancias formales para analizar el momento en el que estamos. Es evidente que vamos a alternar la táctica, ¿no? Primero queremos instalar el diálogo con el gobierno, porque más allá que no me gusta este gobierno y me parezca que es un gobierno proempresarial, estamos obligados por nuestro rol de contraparte a sentarnos con ellos. Pero eso no significa que somos ingenuas, y que vamos a creer que a partir solo del diálogo y con buenas razones los vamos a convencer. Por lo tanto, tenemos que evaluar, sobre todo de cara al 1 de mayo, cuál va a ser la fuerza movilizadora que vamos a tener para enfrentar esta oleada antitrabajador, que yo le sumaría también, Alejandro, lo que están haciendo en materia de la contrarreforma tributaria, ¿no? Esta idea de bajarle al 1% de las empresas que concentran cerca del 85% del mercado, las grandes empresas, aquí se tiende a echar para adelante a las pymes, a las mini pymes, aquí estamos hablando de los grandes empresarios, de los grandes grupos económicos, y no solo se le está planteando una rebaja en su impuesto corporativo, sino que también le están ofreciendo un subsidio que se llama subsidio del empleo, pero de lo que se va a tratar en términos muy concretos es que el Estado va a pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores, aumentando así la ganancia de los grandes empresarios. Acá en realidad se está avanzando en una agenda bien proempresarial, travestida de esta idea de emergencia nacional o de reconstrucción, utilizando el drama de cientos de chilenos que perdieron sus casas, y eso nos parece que es peligroso porque vamos a ver si cuánto de esto afecta al ciudadano común y cómo se siente interpelado el ciudadano y la ciudadana común con este tipo de medidas. Me parece que lo del MEPCO también puede moderar toda la aguja en materia de evaluación del gobierno, dado que si el gobierno
hace lo que ha señalado, es decir, concentra el subsidio en parafina y en transporte público, eso va a afectar a las capas medias y a las capas trabajadoras que tienen un auto, por más que lo muevan el fin de semana, tienen que cargarlo con benzina. Ahora, ¿cómo están ustedes evaluando estas medidas? Porque parece un aluvión, algunos hablan de retroexcavadora ya, pero en el Congreso, gente de oposición desde luego. Pero desde el punto de vista de las organizaciones sociales, porque también, digamos las cosas, los partidos políticos están en la suya, están debilitados, están desunidos, la oposición en el Congreso, cada partido parece estar negociando su propio beneficio a costa de los otros supuestos aliados. Eso significa que las organizaciones de la sociedad civil van a tener que ser las que salgan a defender sus intereses prioritariamente, que van a ser la principal fuerza potencialmente para enfrentar un escenario adverso si es que se siguen afectando los beneficios sociales. ¿Eso ya está en la conversación o todavía tienen fe y esperanza en que las organizaciones políticas lideren la defensa de los intereses ciudadanos? No, yo creo que aquí cada uno tiene que hacer su trabajo, los partidos tendrán que reorganizarse rápidamente, sacudirse de la derrota nuestro rol, más allá incluso del propio gobierno. A nosotros se nos ha dicho que nosotros no nos movilizamos durante el gobierno de Gabriel Boric, lo que es una fake news, pueden googlear, hicimos 3 paros activos. Nosotros somos contraparte y cuando hay gobiernos amigos lucharemos por tratar de avanzar y cuando hay gobiernos como estos adversos lucharemos para resistir, pero es una actitud permanente nuestra que si nuestros intereses, los intereses de los trabajadores se ven afectados, va a haber respuesta, eso es inevitable, va a ser así. Ahora, la forma en que vamos a responder tenemos que evaluarla porque esto no se trata solo de llamar a movilizaciones por llamar sin tener una estrategia, un objetivo, pero es evidente que si el gobierno avanza a este ritmo, las respuestas van a llegar antes de lo que muchos creen, porque la gente no va a aceptar, obviamente, que le reduzcan, por ejemplo, las 40 horas vía dictámenes, la gente no va a aceptar, por ejemplo, que le suban la benzina, o sea, la gente va a reaccionar porque el diálogo permite paz social y la paz social hay que cuidarla y la paz social es necesaria para la sostenibilidad de la economía, para la convivencia democrática y creo que el gobierno tiene que sopesar hasta qué punto quiere tensionar las relaciones y su discurso para poner en peligro la paz social. Estamos conversando con Eric Campos, secretario general de la CUT, y quería hacerte una consulta respecto al tema de las 40 horas, porque el gobierno de Kast señala que no lo va a tocar por la vía legal, pero sí lo puede tocar por una vía de decretos. ¿Cómo se puede, digamos, modificar de alguna manera este beneficio de las 40 horas que ahora tiene que avanzar hacia las 42 horas vamos a ir ahora, ¿cierto? Sí, primero, esta es una ley que nosotros al final de la discusión parlamentaria, la CUT fue incorporada, era una ley con demasiados grises, tanto así que recuerda usted que cuando se rebajó de 45 a 44, algunos empresarios, sobre todo algunas cadenas de farmacia, insistieron en aplicar los 12 minutos diarios y tuvo que salir el director, la Dirección del Trabajo, a través de un dictamen, a corregir y a señalar que esa rebaja tenía que ser en una unidad de hora. Y luego se estableció, como es una ley que primero establece como posibilidad el acuerdo, esta idea imaginaria del acuerdo individual cuando no hay sindicato, el dictamen dice que si no hay acuerdo se tiene que aplicar en una unidad de hora por 3 días y si son 6 días, 40 minutos. Los empresarios lo que buscan es que vía dictamen quieren variar esa aplicación, porque ellos saben que no va a haber acuerdo donde no hay sindicato y lo que buscan es la aplicación unilateral de estructuras horarias que van a ser más flexibles. Por ejemplo, les pueden aplicar el ingreso le pueden aplicar la rebaja en el ingreso a media hora, en la salida. Algunos incluso están pensando, como la presidenta de la CPC, que si alguien tiene 45 horas y su hora de colación está dentro de la jornada, entonces ya está aplicada las 40 horas porque ella asume que la hora de colación está fuera de la jornada como la ley lo señala. Sin embargo, la práctica es que la buena práctica laboral es que la hora de colación está dentro de la jornada. Entonces, nos vamos a enfrentar de verdad a debates que creíamos superados del siglo XX, de mínimos civilizatorios en materia laboral, y eso va a requerir una gran expertise comunicacional porque va a ser un debate, como está de moda en decir, bastante cultural respecto a lo que significa el trabajo, la dignidad del trabajo y los mínimos derechos.
Respecto al gasto fiscal y a la reducción en todos los ministerios parejos un 3%, no se ha dicho dónde se van a poner los énfasis, a lo mejor son distintos en un ministerio de otro, pero esta tendencia a tabla rasa para todos lo mismo y desde ahí construir, la pregunta, ¿se están poniendo en el evento que eso pueda significar despidos masivos en la administración pública particularmente? Sí, la ANEF está liderando precisamente ese debate. Yo lo que he revisado al menos es que este recorte del 3% va a pegar más en algunos ministerios que otros, sobre todo en aquellos que prestan servicios importantes como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. La verdad es que las cuentas no dan para solo acomodar programas. Da la impresión que esto va a incorporar despidos. ¿Cuál es la magnitud de esos despidos? Aún no lo sabemos, pueden haber despidos al inicio de este gobierno, pero lo cierto es que recuerden ustedes que la mayoría del Estado tiene régimen de contratación por un año, esto que se denomina contrata. Por lo tanto, estos efectos los vamos a ver de cara a noviembre. Creo que noviembre es un mes para estar muy atentos en materia de despidos del sector público y eso evidentemente va a generar una nueva tensión con el gobierno. Y a eso súmele, disculpe que no tenga que ver con la pregunta, el debate que no sabemos si van a hacer o no sobre salario mínimo en el mes de abril. Eric, quería preguntarte por otro tema que tiene que ver con migración y con los trabajadores migrantes, porque ayer el director del Servicio Nacional de Migración, Frank Sauerbaum, dijo que ellos pretenden sacarle los recursos de las AFP de los migrantes para que se paguen sus pasajes. ¿Cómo evalúan esa situación desde la CUT? Yo diría que la situación de los migrantes, comillas, irregulares, es de las situaciones más hipócritas que enfrentamos en Chile. Mire, aquí se habla de 300.000 migrantes irregulares en Chile. ¿Y sabe cómo logran esa cifra? Es porque esos 300.000 migrantes, muchos de ellos, o sea, la mayoría, los 300.000, han cotizado al menos una vez en la AFP. Es decir, tenemos gente irregular trabajando y cotizando en el sistema y la AFP les entregan un número transitorio de identificación. Por lo tanto, a mí me parece que si esa va a ser la solución, de verdad que es una solución irresponsable. Esa gente que, si bien no tiene los papeles al día, está en un trabajo formal porque está cotizando. Hay empresarios que debiesen entonces pagar una multa por contratar gente sin tener los papeles al día. Y de eso nadie hace problema. Para la derecha, los migrantes no representan ningún problema cuando se trata de tener trabajadores cotizando de manera irregular y sobre todo en algunas industrias donde son tratados casi como esclavos, como por ejemplo en la industria agrícola, ¿no? Ahí no tienen ningún problema en tener una cantidad innumerable de trabajadores bolivianos trabajando en condiciones de verdad inhumanas en los campos, que no hay que irse muy al sur. Vamos a darnos una vuelta a Melipilla para ver cómo y en qué situaciones laborales están esos trabajadores. Una última consulta de mi parte, Eric. Los tribunales del trabajo. He estado leyendo en la prensa de trabajadores que han sido despedidos de empresas privadas, en este caso no es el Estado, y que han presentado denuncias por no pago. Por ejemplo, en el caso de Canal La Red, ¿no? Que ha venido pasando ya de hace años. Hay gente que tiene juicios por años y en los tribunales de trabajo están pegados los juicios. No avanzan, están estancados, cambian los jueces cuando ya tienen todo listo el anterior. Casi da la sensación de que habría un mecanismo. Es una percepción de trabajadores que están afectados por ese no avance de juicios laborales que son clarísimos además. ¿Ustedes tienen antecedentes como Central Unitaria de Trabajadores que estén los tribunales del trabajo funcionando de manera extraña o irregular? O sea, a lo menos, y eso se puede medir, hay un atochamiento de los tribunales. De hecho, habíamos llegado a un acuerdo con el gobierno anterior para abrir una oficina más, un tribunal más en Santiago para desatochar las causas que están pendientes hace más. En promedio se demoran un año cuando no deberían demorar más de 3 meses. Pero sí tenemos versiones de que pareciera ser que en algún tribunal hay jueces que son más, comillas, pro empresa y en otros que aplican una normativa más orientada hacia los intereses de los trabajadores. Pero no me haga decirle algo que es evidente, ¿no? Que tenemos una crisis institucional en el Poder Judicial
y que trasciende con mucho los tribunales del trabajo. Y yo no vería por qué, si hay problemas en la Corte Suprema, no habrían problemas o contactos o malas prácticas en los tribunales del trabajo. Ahora, ojo, para seguir cerrando el tema, don Eric, por conocimiento de causas, los tribunales del trabajo demoran, en casos que son clarísimos, un tiempo infinito. Hacen diligencia y después cambia el juez y vuelve a iniciarlo. Uno no puede creer que sea tanta la ineficiencia. Aquí hay algo más que simplemente no fallar cuando están todos los elementos en la mesa. O sea, yo creo que está pendiente, evidentemente, una nueva reforma a la justicia laboral que haga mucho más expedito y más clara la norma, porque mientras las grandes empresas y las empresas chicas también contratan oficinas de abogados precisamente para tener estas triquiñuelas legales, los trabajadores muchas veces se defienden con lo que pueden. Entonces eso hace que la relación desigual laboral que existe en el código también existe en la relación que se da en los tribunales del trabajo. Perfecto, muchísimas gracias, don Eric. Y bueno, que enfrenten bien los tiempos que vienen. Organizaditos, movilizados, motivados ahí. Mire que nosotros somos trabajadores también, así que un abrazo. Lo vamos a hacer y esperemos que el progresismo y la izquierda no solo mire a las organizaciones sociales cuando no son gobierno, es bueno que también lo miren y lo fortalezcan cuando les toca gobernar. Un abrazo. Bien. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. La hora de Rodrigo. De Rodrigo Gonzalo. Yo siempre te digo Rodrigo, pero para mí es Rodrigo. No, pero tal vez hay un Gonza. Rodrigo en el pasado que le hace recordar a mí. Sí. Puede ser. Sí. Oye, bueno, Gonza, su hora. Sí, es mi hora. Le voy a contar algo muy interesante que no sé si ha escuchado en los últimos días, porque en las redes sociales se está hablando de si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ahí me confundí, está vivo o muerto. Ajá. Siguen bombardeando, así que no ha habido cambio en la política exterior. ¿Pero has escuchado de eso? Sí. Y incluso dicen que en un video aparece con un dedo más, un dedo menos, no sé qué. Exacto. Porque a lo mejor la explosión le agregó un dedo, no sé. Bueno, no sé en los términos en que se dice que murió. Dice que fue un ataque. Claro, dice que fue en un bombardeo hecho por Irán, que ahí presuntamente habría muerto Benjamín Netanyahu. Ahora, todo esto comenzó a sí. difundirse a través de internet, como una especie de teoría de la conspiración, y ahí uno ve que la guerra también adquiere esta faceta comunicacional, digital, donde ya no solo se hace una disputa a través de la conquista de los territorios, de los bombardeos, sino que también tiene que ver con la veracidad de la información. Y todo eso comenzó cuando los mismos usuarios empezaron a detectar estas anomalías visuales en algunos discursos que dio Netanyahu, donde, claro, veían estos dedos que habían de más o dedos de menos, y que estaban diciendo que quizás estos videos estaban hechos con inteligencia artificial. Y o que también al revés, la fake news. Claro. Hay que tener cuidado aquí. Pero sí, la historia es interesante. ¿Qué otros elementos hay como para pensar que algo puede haber? O sea, todo también se intensificó cuando el mismo Netanyahu publicó un video desde un café en Jerusalén. Es un video que se ve muy en alta calidad, casi cinematográfico. Entonces también desde un primer momento empezó a causar suspicacia. La gente lo empezó a pasar por estos verificadores de inteligencia artificial. Entonces, lejos de calmar las especulaciones, el video causó aún más revuelo y se señalaron estas supuestas inconsistencias. Pero también, digamos, desde Israel, desde las agencias de gobierno, publicaron un video donde se veía una foto de cómo grababan ese video para así tener más, digamos, evidencia de que el video era real. Y bueno, uno ve ahí en la cafetería, está Netanyahu y está rodeado por agentes de seguridad de Israel, porque finalmente también hay que entender de que las agencias de inteligencia de ambos países, tanto de Irán como de Israel,
están constantemente monitoreando dónde están los líderes de las naciones con el fin de asesinarlos. O sea, esa es la información que tenía Israel respecto al ayatolá Ali Khamenei y que les permitió atacarlo directamente porque el ayatolá no se mostraba públicamente y Netanyahu está también utilizando la misma estrategia. O sea, está escondido, están en medio de un conflicto bélico que tiene en tensión a todo Medio Oriente. Y bueno, los expertos advierten que este tipo de situaciones no son inusuales en este tipo de conflictos, que la reducción de las apariciones públicas puede responder a medidas de seguridad y que se evita exponer información sensible sobre la ubicación o las rutinas del líder, pero al mismo tiempo no se descarta la existencia de estas campañas de desinformación, sobre todo en escenarios de alta tensión internacional, donde se difunden rumores y contenidos manipulados para, digamos, influenciar la guerra. Y bueno, desde Israel dicen que todo esto fue amplificado por medios estatales desde Irán y que en este mensaje que envió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó a la población israelí a mantenerse alerta y seguir los protocolos de seguridad en esta guerra que están sosteniendo con Irán. Ahora, la credibilidad que dan estas versiones, que yo pondría en duda, pero bueno, cada uno tiene sus opiniones y estamos especulando. Israel ha recibido ataques efectivos, no todos lo han podido detener. El domo no ha sido tan efectivo como antes. Claro, porque le han tirado mucho y se saturan. Entonces hay por ahí alguna verosimilitud en el sentido de que sí son más vulnerables de lo que quieren mostrar. Y que, si esto sigue, la gente va a terminar acostumbrándose a vivir en emergencia de refugiarse frente a solo rumores, porque el sistema empieza a mostrar debilidades. Bueno, todas las guerras, obviamente esto aparece, pero sí, interesante y el vuelo que agarró. Sí, interesante, anecdótico y bueno, parte de la guerra que se vive. Cuando son las 8:30, vamos a una pausa y ya regresamos con más extensión línea 1. Perdón, línea 1. Estamos en línea 1. A hora da saudade. Una ventana a las africanidades e su huella viva en el mundo. A hora da saudade. Viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A hora da saudade. Déjate envolver por esta experiência vibrante, diversa e profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sach. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Sach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer.
No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Las noticias de Chile y el mundo en Línea 1. ¿Cómo vamos? 8:34 y regresamos a Línea 1, no Extensión Línea 1, ese era el segmento que yo estaba conduciendo en el verano. Pero estaba muy bueno, así que dele nomás. Claro, vamos a ver la temperatura en la capital. Tenemos actualmente 17 grados, así que sí, está más fresquito. Vamos a tener una máxima de 29 hoy día y mañana se vienen 26 grados de máxima y 13 de mínima, así que va a estar fresquito en la mañana. Como corresponde, ya está bueno de tanto sol. Y dicen que el viernes podría llover. Ojalá. Pueden caer unos chubascos, unas pequeñas gotitas, y que la máxima va a ser solamente 19. Así que ahí se está poniendo ya para ponerse un chalequito, puede ser, ¿o no? Se acabó el verano, pues se quedan poquitos días. También vamos a revisar las callecitas de Santiago. Por ahora dice 8,29, congestión muy alta hacia el sector del Nudo en Quilicura debido a accidente en sector Cardenal Caro, flujo vehicular aumentado. También indican que a las 8:19 alta congestión en cuadrante de Estoril Sur en avenida Charles Hamilton, camino San Francisco de Asís, camino San Antonio, avenida Las Condes al poniente. Eso es lo que indica Transporte Informa. Cuando son las 8:35 minutos vamos a una nueva entrevista acá en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El proyecto minero portuario Dominga sumó un nuevo capítulo judicial en esta larga teleserie judicial que ha tenido este proyecto desde hace por lo menos una década, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta suspendiera un fallo clave dejando la definición en manos de la Corte Suprema y manteniendo la incertidumbre sobre esta controvertida iniciativa. Y en paralelo, el gobierno del presidente José Antonio Kast retiró 43 decretos ambientales enviados a la Contraloría General de la República, reflejando un ajuste en su estrategia y reabriendo el debate entre el desarrollo económico y la regulación ambiental. Y para conversar de esta situación, estamos en línea con Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Ezio, por estar con nosotros acá en Línea 1. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, profesor. Muchas gracias a usted por conversar con nosotros. Bueno, empezó a despejarse cuál va a ser la política del gobierno en materia de medio ambiente. Por ahora llama también la atención lo que ocurrió en Antofagasta, porque ahí había un fallo que después se deja en suspenso. O sea, este caso de que empezó hasta que terminó, yo creo que va a ser siempre polémico con muchas señales confusas. Pero vamos a la decisión del gobierno. Este retiro de 43 decretos ambientales que están enviados a la Contraloría General de la República. ¿Qué impacto van a tener el no ejecutarlos? Bueno, lo primero es entender que los decretos todavía no estaban publicados. Perdón, profesor, está entrecortado el mensaje, así que vamos a tratar de mejorar la calidad de la línea para poder continuar con la conversación. Le pedimos a Ezio que se mantenga en cámara porque lo vamos a llamar por teléfono, que sí, es una solución que hemos tenido en algunas entrevistas. Y bueno, este debate de los decretos retirados de Contraloría generó muchas reacciones en redes sociales, Alejandro. La verdad es que fue el tema. Cuando se tocan estos símbolos, como la ranita de Darwin, claro, o también el pingüino de Humboldt, se ve como que se está atacando también a una especie indefensa. Claro. Y la ranita de Darwin también está en peligro de extinción. Es un tema bastante complicado y también se genera esta crítica de que se daña, por ejemplo, los parques nacionales, que son
panoramas clásicos del verano, a la gente le gusta mucho estar en conexión con la naturaleza y como decías tú también, se ve una estrategia del gobierno con respecto a la posibilidad de que esta desregulación ambiental vaya en la línea de proyectos empresariales, como por ejemplo el que estábamos hablando antes, que es el proyecto Dominga. O sea, el caso del proyecto minero es un minero portuario, ¿ah? Sí, es un megaproyecto. Lleva como 10 años, creo. Sumó un capítulo nuevo, porque la Corte de Apelaciones de Antofagasta suspendió un fallo y le dejó la pelota a la Corte Suprema directamente. Y por lo tanto sigue la situación. Bueno, hemos recuperado el contacto con el profesor Ezio Costa. Profesor, le habíamos hecho una consulta antes que se tartamudeara ahí la señal. ¿Cuál es el impacto que tendría para el país si estos 43 decretos ambientales que estaban en la Contraloría se hubiesen puesto en práctica o no se han puesto en práctica? Claro. Como les decía, los decretos todavía no están legalmente terminados, no están publicados, entonces todavía no tienen un efecto jurídico efectivo. Pero lo podrían tener, o sea, mientras que retirar los decretos no genera ningún cambio en materiales, sí tener los decretos generaría cambios en términos materiales que son importantes. Entre los decretos, por ejemplo, se encuentran los planes de descontaminación de Villarrica y de Puerto Aysén, que son planes de descontaminación que llevan mucho tiempo produciéndose. El plan del lago Villarrica, por ejemplo, lleva años en una negociación, en una creación, y sabemos cuál es la situación del lago Villarrica y cómo hay florecimientos de alga y cómo eso afecta el turismo, cómo eso afecta la vida de las personas ahí, ¿no? Entonces, tenemos una serie de afectaciones que son a la salud de las personas, a la calidad de vida y también a especies protegidas y a lugares protegidos como el pingüino de Humboldt, como la ranita de Darwin que mencionaron previamente. Bueno, en el caso de la isla Juan Fernández había una estrategia de hacerlo protegido. ¿Eso queda afectado? En el caso de la isla Juan Fernández, había una extensión del área marina protegida que de hecho nos permitía, con esa extensión y otra más en la isla de Venturado, nos permitía convertirnos en el tercer país con mayor extensión de mar protegida. Y eso en este minuto está puesto en duda. No necesariamente no va a suceder. Yo espero que el gobierno haga una revisión veloz, ojalá, y reintegre estos reglamentos a la tramitación que estaban teniendo, porque lo que es preocupante, de hecho, es que se hayan retirado todos los reglamentos de una sola vez, sin una selección quizás de 1, 2, 3, 4, que quisieran ellos darle alguna mirada, sino que se hace este acto que puede ser bien un acto performático político, yo espero que así lo sea, digamos, en toda esta narrativa de vamos a revisar todo lo que hizo el gobierno anterior, o bien un acto directamente en contra de la calidad de vida de las personas, que espero que no sea ese el caso. Ezio, con respecto al tema de Dominga y esta disputa judicial que se ha generado durante años, ¿qué fue lo que pasó en la Corte de Apelaciones? ¿Nos puedes explicar en términos simples para entender en qué va este proyecto? Y, por ejemplo, no sé si puede iniciar sus obras, que son dudas que surgen también desde la ciudadanía. Sí, lamentablemente no lo puedo explicar en términos muy simples porque es un enredo judicial, como ya decía Alejandro antes, ¿no? Pero lo que sucede es que la Corte... Primero que nada, lo que sucede es un acto de trámite dentro de cientos de trámites que se producen en un procedimiento de este tipo. No es un nuevo episodio, no es una resolución, no es un fallo, no es un vuelco, es uno de los cientos de pasos que hay, que se infla a propósito de que uno de sus efectos es suspender la anulación del rechazo, ¿ya? Entonces, el proyecto fue rechazado, ese rechazo fue anulado por el Tribunal Ambiental, esa anulación fue anulada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y este último acto queda suspendido mientras la Corte Suprema mira el caso.
Eso es relativamente normal, que se suspendan los fallos judiciales mientras los conoce la Corte Suprema. Yo espero además, si es que la Corte Suprema mantiene su línea procesal, esto no tiene que ver con medio ambiente, sino que con el proceso, si mantiene su línea jurisprudencial, estos recursos deberían ser declarados inadmisibles pronto y por lo tanto deberíamos volver al único estado que puede tener ese proyecto, que es el estado de rechazado. Por otro lado, respecto a tu pregunta, no pueden iniciar la construcción porque para iniciar la construcción se requiere una serie de permisos, entre ellos, por ejemplo, un inicio de obras que no tienen y por lo tanto no pueden iniciar. Además, sería bastante irracional que lo hicieran porque el permiso ambiental está completamente en duda, ¿no? O sea, no hay una resolución respecto de ese permiso y entonces sería, desde un punto de vista económico, no tendría sentido tampoco, incluso aunque obtuvieran los otros permisos que les faltan. Profesor, hay una serie de medidas que se están tomando para mejorar las regulaciones del tema de contaminación, no solo para certificar la reducción de gases de efecto invernadero que Chile se compromete, no solo hay áreas protegidas, sino que hay medidas concretas que tienen que ver con la salud de la población, mejorando los estándares, por ejemplo, para faenas o actividades económicas que son generadoras de contaminación y que afectan a la salud de la población. Esta suspensión de estas regulaciones de contaminación en caso de termoeléctricas, fundiciones de cobre, arsénico, material particulado fino, plomo y otras sobre descarga de residuos líquidos y planes de contaminación en zonas, ¿se había avanzado? ¿No se había avanzado? Seguimos dándonos vuelta en decretos que van, que nunca se aplican. ¿Cuál es el estado real del país en estas materias? Mira, primero que nada, el estado real es como cualquier persona puede mirar afuera de su ventana o en donde vaya, digamos, a mirar la naturaleza, el estado es malo. O sea, tenemos una degradación ambiental que avanza y una regulación ambiental que ha sido muy lenta. Esto es bien curioso, ¿no? Porque desde cierta visión propagandística e ideológica se plantea que hay un problema con la regulación ambiental porque sería demasiada, pero la verdad es que no tenemos ninguna norma de suelo, por ejemplo, tenemos pocas normas de calidad de agua, tenemos pocas normas de calidad de aire, y eso impacta en nuestra vida cotidiana, o sea, en las enfermedades que tenemos, en la cantidad de años de vida, en la calidad de vida en general. Esa regulación ha sido lenta de producir en todos los gobiernos, pero es un tren, por así decirlo, que al menos avanza de manera continua, lenta y continuamente. Por eso es una preocupación que este gobierno haga este retiro de los decretos, porque lo que debiera apuntar por sus obligaciones legales, no por su gusto ideológico, sino que porque los gobiernos están para gobernar los países y los países tienen distintos problemas y entre ellos, en el caso chileno, tenemos un problema ambiental. Lo que uno esperaría es que continúen avanzando con estas regulaciones. Puede que tengan una forma distinta de ver esas regulaciones. Puede que prefieran, por ejemplo, una regulación que se base más en el mercado y menos en las obligaciones directas. Eso es razonable. Lo que no sería razonable es que dejen de cumplir con una obligación legal y constitucional, que es proteger la salud, la vida de las personas y el patrimonio ambiental de Chile. Ezio, quería preguntarte por la explicación que dio el Ministerio de Medio Ambiente tras el retiro de estos decretos, que ellos dicen que esto es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a ese acto? Es una práctica normal retirar algunos decretos que un gobierno quiere modificar. Eso, si este gobierno hubiera retirado 3 decretos porque quería revisar esos 3 decretos, práctica normal y probablemente no estaríamos conversando de esto. Lo que no es normal es que se retiren todos los decretos de un sector. Decretos que vienen creándose hace muchos años, que tienen mucho trabajo, algunos vienen, su creación viene incluso de gobiernos anteriores al gobierno de Boric, y entonces poner en duda por una sola cuestión, no sé, performática, me imagino, todo ese trabajo y ralentizar la protección de esa población y de ese medio ambiente, no es una práctica normal y espero yo que no sea una práctica que se repita tampoco. Bueno, muchas gracias, Ezio. Ha sido una interesante conversación.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Chao, igual. Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile. Este fin de semana creo que va a haber una reunión de organizaciones medioambientalistas para empezar a evaluar los escenarios que se están abriendo. Así que este es un tema que quizás es el que ha despertado más inquietud en el país. Curiosamente, la gente, el tema del medio ambiente lo protege. Nos queda muy poquito, Sí, vamos de inmediato. vamos con la agenda. A las 9 horas el presidente José Antonio Kast junto al ministro de Defensa Fernando Barros se reúne con el comandante en jefe del Ejército General Pedro Varela. Y también a las 9 se realiza una reunión con los presidentes de los partidos de oposición. También a las 10:15 la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibe al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Así que va a estar interesante eso, dadas las declaraciones que dio Gloria Ana Chevesich respecto a los indultos, que ella no está a favor Sí. de que se siga con la política de los indultos. Y a las 3, el presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, se reúnen con el comandante y jefe de la Armada, el almirante Fernando Cabrera. Vamos a revisar rápidamente los resultados de la pregunta del día. Le preguntamos a nuestro público con respecto a esta petición que hicieron los empresarios a través de la CPC de terminar con los feriados irrenunciables porque merman la actividad económica. Y le preguntamos a nuestro público qué le parece esta situación. 2% dice que hay que evaluarlo. 2% dice que es correcto. 96% dice que es inaceptable. Ya... Contundente. Don José Antonio, ponga atención a la gente. ¿Nos vamos de feriado ahora? No, qué feriado. Ahora nos vamos a tener que ir rápidamente a recibir a los cachorros de los cachorros. H. Usted Sí. va a estar ahí. Vamos a estar Ya, ahí un abrazo, entrevistando a las autoridades. que tengan confianza. Lo van a pasar lindo, es la mejor etapa de la vida. Ya, muchas gracias y seguimos con nosotros. Así que usted continúe nomás aquí no en línea 1, en línea 1 Claro. extendida. Ahora viene el enlace USACH, de hecho, con Rodrigo Alcaino. Extendido también. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en línea 1.